Estamos haciendo un estudio de 6 lecciones acerca del libro de Judas y estamos viendo 5 diferentes ilustraciones que él nos da sobre el mal liderazgo. Y estamos enfocándonos en lo que llamamos liderazgo relacional. Liderazgo relacional. Y yo realmente creo que ese es el único tipo de liderazgo que funciona. No solo en el reino de Dios, sino en otras situaciones también. El liderazgo relacional, y tristemente lo que he visto mucho en estas últimas generaciones, es que los líderes jóvenes adoptan un modelo que yo denomino el modelo empresarial. Ellos llevan la iglesia como si fuera una corporación, como si fuera alguna empresa. Lo cierto es que lo único que importa son las personas son lo que importa. Liderazgo relacional, como ya hemos dicho, creo que este es el único que funciona en el reino de Dios. En Judas 12, el apóstol habla sobre nubes que no tienen agua. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Eso es mal liderazgo. Y la lección de hoy lleva por título Influenciando con visión y esperanza. Visión y esperanza. Ser nubes sin agua, o como dice el apóstol, nubes sin agua llevadas por el viento. Yo he aprendido en mi experiencia en el ministerio que no solo me interesa conocer gente que se la pasa hablando solo de visión, porque hay gente que puede pasar años hablando y no hacer nada ni un solo día. A mí me interesa la gente que está haciendo cosas con lo que tienen. Muéstrame a alguien, una persona, que está logrando algo con lo que tiene y que tiene visión. Esa persona es digna de inversión, así se le puede llevar al siguiente nivel, pueden continuar. Pero lo que no interesa son las personas que solo hacen promesas. El liderazgo se trata de una visión que empodera a otros. No te empodera a ti, empodera a otras personas. ¿Qué es lo que hacen los malos líderes? Los malos líderes se la pasan haciendo promesas que nunca cumplen. Son las nubes sin agua. Nubes sin agua. Prometen que van a hacer algo, prometen que van a lograr algo, pero al final no ocurre nada. ¿Qué pasa entonces? Pasa que la gente se desilusiona, pasa que la gente se decepciona, se desanima con esto. Porque nuestra visión debe ser más que nuestro hablar, debe ser nuestro andar, debe ser algo que nos lleve a lograr cosas. ¿Y cómo medimos todo esto? Lo medimos con la diferencia que marca en la vida de las personas. Por esta razón a mí no me enamora y mucho menos me impresiona lo grande que puede ser una multitud. No, lo que a mí me interesa es cuántas vidas fueron cambiadas. ¿Qué diferencia hemos logrado hacer en la vida de las personas? Si no hacemos nada, entonces somos nubes sin agua. Nubes sin agua que son llevadas por el viento. Nubes que solo van en la dirección que les marca el viento. Ahora, hablando de la visión podríamos definirla de la manera más sencilla posible, que es ver un mañana tan claro que va a influenciar el hoy. Que las decisiones que haces para el hoy son influenciadas por lo que puedes ver para el futuro. Todo buen líder es un visionario. Tienen una visión bastante clara. Saben hacia dónde tienen que ir. Entonces, sin esto, nunca seremos capaces de conseguir nada, pero nada, para el reino de Dios. Y hablando de esto, vamos a definir a la iglesia como una comunidad. Será una comunidad. Los líderes cristianos deben tener una buena visión de lo que es la comunidad. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con este grupo de personas? La razón por la que uso la palabra comunidad es porque muchas veces palabras como iglesia pueden ser trilladas. Y lo decimos, pero verdaderamente no estamos distinguiendo de qué estamos hablando aquí. Porque una comunidad cristiana incluye a todo tipo de personas. Voy a mostrarte un pasaje que me parece muy interesante. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11. En Colosenses 3:11, Pablo dice, hablando sobre la comunidad cristiana, dice que no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre. Habla tanto de los ignorantes como los que tienen mucha educación. Esclavo
o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Ahora, lo que está describiendo aquí es a una comunidad con una gran diversidad. Y me parece una de las debilidades de muchas iglesias. Todos somos muy parecidos. Hay iglesias llenas de puros viejitos, o iglesias llenas de puros jovencitos, o iglesias de clase alta, iglesias de clase media, iglesias de clase baja. No, 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 no. El cielo no funciona así. El cielo es una gran diversidad, como dice la palabra, todo pueblo, lengua, reino y nación. El cielo está compuesto de toda raza, de toda cultura. Así es como va a ser el cielo. Entonces, una comunidad cristiana debería incluir diversidad, diferentes tipos de personas. Y, por supuesto, lo que esto va a producir es conflicto. Claro que sí, claro. Diferencias de opiniones. Pero lo cierto es que la comunidad cristiana puede superar cualquier tipo de conflicto. ¿Eso es posible? Es posible porque las motivaciones de la comunidad cristiana superan cualquier clase de motivación personal. Vamos a hablar de una faceta importante de la vida aquí. Esto es algo que todos conocen, es el principio de que lo menos fluye a lo más, o lo menor fluye hacia lo mayor. Es decir, el individuo es claramente importante, así es como conocemos a Cristo personalmente. Dicen por ahí que Dios no tiene ningún nieto. Tenemos que nacer de Dios, conocerle personalmente. Pero también se ha dicho muy bien que uno es un número muy pequeño como para tener significado. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es juntarnos en comunidad. Entonces tenemos lo siguiente, el individuo y las parejas unidas en matrimonio, luego tenemos los hijos, eso se vuelve la familia y las familias se unen en la iglesia para formar la comunidad. Eso es juntarse y este es el problema que yo veo cuando se trata del conflicto. Muchas veces permitimos que una sola persona destruya a la familia. Eso es un error. O permitimos que un problema familiar se convierta en un problema de la comunidad, un problema de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Estamos revirtiendo el orden. Lo menor siempre fluye hacia lo mayor. Es como el agua que está en la zanja y fluye hacia la corriente fluye hacia el río, y el río fluye hacia el océano. Es así como Dios lo ha creado. Pero cuando revertimos ese orden, siempre vamos a terminar metidos en problemas. Entonces, una comunidad cristiana de diversidad, claro, va a tener conflictos, pero aprendemos los unos de los otros. Y aprendiendo los unos de los otros nos hace a todos mejores. Y es así como las comunidades cristianas logran superar los conflictos. Es posible porque entienden que el reino de Dios es mayor que yo mismo. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades del liderazgo para producir todo esto. ¿Cómo puede lograrlo un líder? Yo recuerdo una historia que es sumamente interesante. Trata sobre uno de los ministros asociados a la Asociación Evangelística de Billy Graham. Y habla sobre cómo trabajó con Billy Graham por 18 años. Y dice, a lo largo de esos 18 años, todos vinimos de diferentes razas, de diferentes trasfondos, incluso diferentes naciones, diferentes culturas, incluso diferentes denominaciones. Vaya si esto es algo, ¿o no? Y existían diferencias de opiniones. Pero dice, ni una sola vez recuerdo que nos hayamos juntado, que estuviéramos en una junta y estuviéramos discutiendo sobre algún punto doctrinal. Porque dice que Billy Graham era tan buen líder que nos mantenía enfocados en nuestra visión, en nuestra misión, que era el evangelismo, llevar personas a Cristo Jesús. Eso es buen liderazgo. Y lo que un buen líder hace es el señalar la dirección, decir, es hacia allá a donde vamos. Esta es la realidad de lo que intentamos lograr. Y es así como vamos a lograr lo que planeamos. Como he dicho sobre Billy Graham, él los mantenía enfocados en el evangelismo. Pero luego, los líderes tienen otra responsabilidad. Después de lograr lo que sea que hayan logrado, el líder debe parar un momento para dar las gracias. Es decir,
Claro que estás enfocado en la visión, estás enfocado en llegar a donde quieres llegar, pero te das la vuelta hacia tus seguidores y les dices, gracias. No podría haberlo hecho sin ustedes. Es gracias a ustedes que podemos lograr lo que estamos haciendo. Porque la visión que es articulada por el líder solamente puede ser lograda mediante las contribuciones de los seguidores. Es decir, la visión del líder no es mejor que las personas que le están siguiendo. Entonces, vamos a discutir otra área. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar planeación estratégica. ¿Cómo podemos desarrollar una visión estratégica? Mucha gente no suele pensar en estos términos. Básicamente lo que hacen es despertar en un nuevo mundo cada mañana, ¿sabes? Ellos simplemente no hacen planes. Dios sí. Desde el principio Dios ya había planeado su obra. Por eso la Biblia habla sobre Cristo Jesús, el Cordero de Dios, quien fue molido aún antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios planeó su obra y luego echó esa obra a andar. Entonces, la planeación estratégica es un proceso. Y para desarrollar este proceso, necesitas incluir a otras personas. De hecho, lo cierto es que las demás personas son tan importantes como lo que estás intentando producir, sea cual sea la visión que estás intentando lograr. Porque recuerda, ellos van a ayudarte a lograrlo y están aprendiendo y creciendo mientras te ayudan a lograrlo. Entonces, involucrar a otras personas es muy importante. Pero hay algo que debo decir, y esto creo que es algo que nos hace fracasar muchas veces. Y hablo de que mientras más personas incluyas en el proceso de planeación estratégica, más lento será todo, más tiempo va a requerir. Pero lo cierto es que todos nosotros somos más listos que uno solo. Es lo que uno de mis amigos llama la mente corporativa. La mente corporativa, donde obtenemos sabiduría los unos de los otros. Y la Biblia nos enseña muchísimo al respecto. Dos son mejores que uno. Hay sabiduría y seguridad en la multitud del consejo. Pasaje tras pasaje nos enseña a hacer esto, pero muchas veces fallamos en hacerlo. Terminamos intentando hacerlo todos solos y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Uno solo tendrá puntos ciegos, pero aprendiendo a trabajar juntos con otras personas nos ayudará a superar muchos de esos errores. No tenemos que fallar. Y es el líder quien tiene que dirigir, obviamente. Es el líder quien tiene que iniciar esta planeación estratégica o, como dicen por ahí, si el líder no es el dueño del plan, entonces todo es un desperdicio de tiempo. Alguien más intentará guiar. Por eso el líder debe involucrarse en esto. El líder tiene que hacer pública la visión de este proceso. Luego se involucra a otras personas que te ayuden a desarrollar el proyecto estratégico, el plan estratégico. Porque estamos viviendo en tiempos que cambian muy rápidamente. Y es una de las dificultades que nuestro mundo actual presenta. Se dice que el conocimiento se duplica cada 2 años. De hecho, me atrevería a decir que menos de 2 años. El conocimiento se duplica. Y lo que esto significa es que habrán cambios continuamente. Y lo que podemos predecir con certeza sobre el día de mañana es que todo será distinto. Todo va a cambiar. Ese es el mundo en el que vivimos. Y mientras las cosas que nos rodean están cambiando cada instante, eso hace que la integridad comprobable sea cada vez más importante, porque la gente tendrá que tener algo en qué confiar, algo que sepan que es seguro, cierto, algo que sea estable. Oh Dios, es así como es Jesús. Hay gente que me dice, vaya, es que tú nunca cambias, y les digo, bueno, es que quiero ser como Jesús porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, los líderes tienen que tener ese tipo de integridad, que la gente pueda confiar en ellos en medio de este mundo cambiante. Ahora hablemos de algunos
pensamientos que nos ayudarán a ilustrar la visión claramente. Y creo que esto es importante. Empecemos con aprendamos a plantear buenas preguntas, como la siguiente. ¿Quiénes somos nosotros? Tendremos que descubrir cuáles son nuestros dones y talentos. Oh, es una de las cosas que yo descubrí. Y gracias a Dios que lo descubrí pronto en la vida. Yo soy un maestro. Eso es lo que soy. Es decir, la enseñanza para mí es algo tan pero tan natural. ¿Quiénes somos? Y si puedes comprender cuáles son tus dones y tus talentos, te ayudará a definir tu planeación estratégica. ¿Hacia dónde quieres ir? Aquí hay otra buena pregunta. ¿Qué es lo importante para nosotros? No todo es importante para nosotros. Hay cosas que importan para algunas personas, pero a mí no me interesan para nada. Simplemente no me importan. Entonces hay que definir nuestros valores. ¿Cuáles son las cosas que nos importan? Otra buena pregunta es esta. ¿En dónde se supone que estamos? Y eso es importante. Es importante porque donde estamos es la cultura de ese ambiente. Entonces tienes que saber dónde estás y poder comunicarte con esa cultura si planeas tener éxito. Pero no solamente hay que definir el dónde estamos. Otra pregunta es dónde queremos estar. ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces estas son buenas preguntas que nos ayudan en este camino de la planeación estratégica. Pero sigamos planteando preguntas. Aquí hay buenas preguntas. Preguntas para implementar la visión. Implementar la visión. Aquí hay una buena pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso incluye nuestros recursos. Y por supuesto, el recurso más importante que tiene cualquier comunidad cristiana, cualquier iglesia, es su gente. La gente, los dones que ellos tienen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Otra pregunta es, ¿cómo deberíamos hacerlo? Como dije, aprende a hacer buenas preguntas. Porque si haces malas preguntas obtendrás mala información, entonces no podrás tomar buenas decisiones con mala información. Otra pregunta es, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo deberíamos echar a andar este plan? Y por último, ¿quién va a hacerlo? ¿Quiénes son las personas que se van a involucrar y que van a echar a andar todo esto para ayudarles a cumplir con este plan estratégico que hemos creado? Ahora, todo esto está muy bien para nosotros, en nuestra planeación, nuestra preparación de la visión. Pero hay otra área que deberíamos investigar, y es el área de la evaluación. Evaluación. He aprendido a hacer esto en casi todas las áreas de la vida. Evaluar. ¿Qué fue lo que aprendimos en esta experiencia? Una buena pregunta es, ¿cómo nos está yendo? Oh Dios, en mis viajes con jóvenes predicadores, es una de las cosas que siempre hago al final de algún congreso, alguna convención. Nos sentamos y hacemos una pequeña junta y les pregunto, ¿qué fue lo mejor que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo mejor que logramos en todo esto? Y en segundo lugar, ¿qué fue lo peor que ocurrió aquí? Y luego la tercera pregunta es, ¿qué pudimos haber hecho diferente para marcar la diferencia aquí? Y eso es simplemente una evaluación. ¿Cómo nos está yendo? Hay personas a las que les aterra evaluar las cosas. Por favor, amigo mío, no seas así. No le tengas miedo a evaluar, no. Eso te hace mejorar, te hace seguir haciendo tu mejor esfuerzo y te ayuda a ser mejor en cualquier cosa que Dios te haya mandado a hacer. Y la última pregunta de la evaluación es, ¿Dios está complacido? Porque si Dios no está complacido, entonces esto es un gran desperdicio de tiempo. No se cumple con el plan. Todo va en picada. Entonces, si nuestra vida no está cumpliendo con el plan, con el propósito de Dios, estamos yendo en la dirección equivocada. Y tendremos que hacer algo al respecto muy prontamente. Quiero decirte algo. Si nuestra visión no está inspirada por Dios, si nuestros valores no están formados por Cristo, si nuestras estrategias no dirigen a la gente hacia Cristo, entonces lo que hacemos solamente es fallar y deberíamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Una de las cosas más tristes que he visto que le ocurre a la gente en la vida es la siguiente: que lo que solía funcionar ya no funciona más.
Y en vez de hacer preguntas, por ejemplo, un pastor, buen amigo mío, me contaba que en su iglesia Dios les había bendecido con grandes números, es decir, todos los servicios estaban llenos de gente y me decía que los domingos a veces no quedaba lugar ni para los ancianos, no había dónde se sentaran. Hay adultos y ancianos recargados en la pared y no podían sentarse hasta que los niños se fueran a sus clases. Entonces yo le pregunté, ¿por qué estás haciendo esto? Y me vio con una cara como si yo fuera un extraterrestre. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, lo hacemos porque todo el mundo lo disfruta, a todo el mundo le gusta. ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, es que los niños se sientan hasta el frente y están cantando y aplaudiendo y a la gente le encanta verlo. Todo el mundo está feliz y... Le dije, tienes adultos mayores recargándose en la pared porque no hay dónde sentarse. ¿Por qué no haces que los niños se vayan a sus salones para tomar su clase? Verás, lo que antes funcionaba, lo que solía funcionar con el edificio medio lleno, no funciona ahora que el edificio está lleno. Esa es la evaluación. Y si ves que ya no funciona es porque ya no funciona. Si ya solo crea complicaciones y crea problemas, entonces hay que retroceder y evaluar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciéndolo? Una de las peores cosas que nos pueden ocurrir en nuestras comunidades cristianas es que hagamos de las tradiciones lo más sagrado, donde ya es solo una forma de hacer las cosas, las maneras, las formas, eso no es lo sagrado. No, no hagas que eso sea sagrado. La palabra de Dios es sagrada. Claro, ver a gente viniendo a Cristo es sagrado, ver sus vidas cambiadas es, sí, sagrado, pero hay muchas formas, caminos distintos que podemos tomar para llegar allá y para lograrlo. Y a eso me refiero con la evaluación de la visión y esperanza. Si le damos esto a la gente. Ahora, cerremos con algunos pasajes que se encuentran en el libro de Apocalipsis y que son clásicos tratándose de la visión. Quiero que escuches las palabras de Juan el Apóstol, cuando escribió Apocalipsis capítulos 21 y 22. Sacaremos algunos versos de ahí. Dice, «Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios». 22 dice, «Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero». El verso 5 dice lo siguiente, «Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos». Ahora, de lo que está hablando aquí es de una visión muy clara. Una visión muy clara. Y los líderes tienen que desarrollar esto. Tienen que ser capaces de verla. Porque si no puedes verla, si no puedes definirla, terminarás como aquel que dispara al vacío y no le da a nada. Dios nos ayude a no ser así. La vida es muy preciada. Entonces, una de las cosas que los buenos líderes hacen es no permitir enredarse en solo palabras. Como el predicador que dice, antes de predicar quiero decir algo. Ay, cada vez que hablamos tendríamos que estar diciendo algo. Debemos tener propósito, debería estar definido. Y que Dios nos ayude a no enredarnos en tradiciones. Por ejemplo, yo crecí en iglesias pentecostales clásicas y quiero decirte algo, no poníamos el énfasis en estas cosas. No. De hecho, bueno, algunos de nuestros mejores servicios era cuando el predicador no predicaba. Porque hay muchísimas personas que creen que Dios solamente puede obrar con inspiración en el momento. Eso no es cierto, sencillamente no es cierto. De hecho, he escuchado gente que tiene dones proféticos y que piensan que Dios solamente puede hablar en ese preciso instante. Y yo les digo, a ver, espérame. Hay profecías en la Biblia que, pasados miles de años, todavía no han llegado a su cumplimiento. Y aún así están inspiradas por Dios. Escribir las cosas no es un pecado, amigo. No lo es. Usa tu mente, usa tu mente.
A mí me da miedo irme al cielo con un cerebro nuevo porque no pude usar el que tuve aquí. Que Dios nos ayude a aprender cómo desarrollar una visión clara, cómo ser estratégicos para hacerlo. Así como Juan el apóstol, que dice, entonces vi, él lo vio, claro, y ya que lo vio, él pudo, entonces, articularlo con tal claridad para que tú y yo pudiéramos estar seguros de que vamos hacia la nueva Jerusalén que él vio hace 2000 años más o menos. Y si él pudo verla unos 2000 años atrás, que Dios nos ayude a tener una visión clara el día de hoy, para entonces poder ver lo que Dios quiere decirle a la iglesia hoy. Pido a Dios que estos pensamientos puedan retar tu forma de ver las cosas, ya que no solo regurgitemos palabras y les llamemos visión, sino que estemos implementando algo que Dios nos haya revelado. Y si lo hacemos, y lo hacemos eficazmente, estaremos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano, mientras aprendes a desarrollar visión y esperanza.